Señoras y señores, gracias por sintonizar La Fe en los Hechos. Me entusiasma lo que Dios hace y en realidad creo que Jesús vendrá pronto. Hablaré de algo que es un poco inusual. Tienes que aprender algo. Tenemos que aprender a ser espíritu. Jesús aprendió a ser humano. Hablaré de esto en un minuto. Piénsalo, era el Hijo de Dios. Aprender a ser espíritu significa vivir en tu espíritu a través de un alma renovada y un cuerpo crucificado. Tienes que entender, a veces tenemos una guerra dentro de nosotros, ¿te das cuenta? Porque somos un ser trino, somos espíritu, alojados en un alma y vestidos con un cuerpo. Piénsalo, lo mismo es con Dios, es un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algunos no lo creen, sí, lo es. Igual que tú, porque fuiste creado a su imagen y a su semejanza. Pero muchas veces no sabemos cómo ser espíritu, o no dejamos que nuestro espíritu sea el que controle nuestra vida. Escucha la Escritura, está en Gálatas 5, versículo 17, leeré esta versión. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, y este es el problema. Lo llevaré al lado de Jesús. Él aprendió a ser humano. No fue fácil para Jesús aprender a ser humano, porque era Dios todopoderoso, nunca estuvo cerca del pecado, y de hecho, cuando estaba en la cruz, el Padre le dio la espalda porque no pudo ver el pecado. Jesús se permitió ver el pecado, y se hizo pecado para que llegáramos a ser la justicia de Dios. Así que no fue fácil para Jesús aprender a ser humano. Así como a veces es difícil para ti aprender a ser espíritu. Cuando eres espíritu es lo que tú eres, y te mostraré lo poderoso que es. Cuando el espíritu deja el cuerpo muere por completo. Se terminó. Sí, porque el espíritu es lo que te hace vivir, a través de tu alma y de un cuerpo crucificado. Escucha lo que dice en Efesios capítulo 6, 12. Porque nuestra lucha, no sé por qué luchan contra el diablo cuando la Biblia dice que no. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Hay diferentes clasificaciones de demonios. ¿Te das cuenta? Igual que hay diferentes clasificaciones de ángeles. ¿Lo ves? Porque Dios creó. Dios es creador y tiene una forma única de hacer las cosas. Pero su mayor creación fuiste tú. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos dio algo llamado dominio sobre todas las obras de sus manos. Tenemos dominio sobre Satanás. Tenemos dominio sobre los ángeles. Y tal vez te sorprenda, pero es verdad. Todo lo que ha creado, todo, cada pedazo, te dio ese poder y a la humanidad. Así que no luchó contra la carne y la sangre, sino contra principados. Ahora, aprendí que los principados trabajan por personalidades. No es que alguien esté poseído por el demonio, no hablo de esto. De lo que hablo es que estos principados, potestades, gobernantes espirituales y maldad se mueven sobre las personas para que hagan lo que desean hacer. ¿Te das cuenta? Ahora, lo llevaré al otro lado. Dios hizo que Jesús fuera humano. Jesús no deseó hacer cuestiones que hacen los humanos. Solo piénsalo. Él siempre respetó sus tiempos, pero su mamá lo presionó en las bodas de Canaán. Dijo, nos quedamos sin vino. Él dijo, ¿qué tiene que ver conmigo? Vine porque tuve el día libre, acabo de llegar, trato de divertirme. Y ella solo lo miró, se dirigió a los sirvientes y dijo, lo que te diga que hagas, hazlo. Las mamás pueden presionarte y ella lo hizo. Y ese día tuvieron lugar 6 milagros. Se convirtieron 6 cántaros de agua en vino. El agua de los cántaros. Pero escucha lo que él dijo, no es mi momento. Él no deseaba hacerlo, pero debía aprender a ser humano, así que debes aprender a oír a tu mamá. Así es, y no es fácil a veces, ¿te das cuenta? Tú lo sabes, y yo lo sé, así que me niego, gloria a Dios, a vivir en la carne cuando puedo caminar en el espíritu. He tenido oportunidades de fallar y no tomo ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué debería? Las personas dicen, Jesse, nunca te he visto enfermo. No es porque tenga más fe que tú. Pero si ya se llevó mi enfermedad, ¿para qué la quiero? Si ya me quitó la enfermedad, ¿por qué debo tenerla? No significa que Satanás no te ataque, lo hace, irá contigo con todo, pero aunque intente atacar tu carne, no lo recibes, aunque esté presente ahí, dices, no, yo soy espíritu alojado en un alma y vestido con un cuerpo, este cuerpo me pertenece, y no te pertenece, Satanás. Esto es aprender a ser espíritu, ¿lo ves? Cuando empiezas a hablar, le dices cuestiones espirituales a cuestiones físicas. Satanás no puede con eso porque no es un demonio de fe, es un demonio de carne, solo puede tentarte en la carne. No te tienta en el espíritu porque en lo espiritual está muerto, y tú en lo espiritual estás vivo. Piensa en Jesús. Muchas veces se enojó con algunas personas porque tenía que aprender a ser humano. Él no pecó. Dios mío, a veces decía,
Escucha, me retiro, ¿entiendes? Alimentó a 5,000 personas 2 veces. 2 pescados en una cena, una bendición. Solo los bendijo, pero dejó de hacerlo porque los seguían por los panes y los peces. Significa que se aprovechaban de su bondad. ¿Te das cuenta? Y no lo volvió a hacer. ¿Entiendes lo que digo? Hoy aprenderás a ser espíritu. ¿Cómo lo harás? Alimentando tu espíritu con la palabra de Dios. No tienes que aprender a ser humano. Cuando naciste fuiste humano de inmediato. Jesús tuvo que aprender a ser humano, aún en el jardín de Getsemaní. Me extenderé en la fe de los hechos, lo explicaré. Estaba luchando, amigo, porque sabía que la crucifixión sería dolorosa, sería ruda. Pero dijo esto: crucifica su carne, prueba la revelación paulina que se escribiría años más tarde. Dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él crucificó, tuvo que aprender a ser humano crucificando. No deseo hacerlo, pero debo hacerlo, porque amo a mi Padre Celestial. Espero que hayas aprendido algo. Aprende a caminar en el Espíritu y no alimentarás los deseos de la carne. Y no lo harás una parte del tiempo, sino todo el tiempo. Hasta la próxima, fe en los hechos. Si tienes fe, no los enfrentarás y los cambiarás, porque la palabra de Dios es verdad. Hasta la próxima semana, nos vemos. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.